65% de la población está cansada y eso lleva a una pérdida de 411 billones anuales que se pueden infartar porque pueden llevar al cuerpo un estrés tal. Del gremio del sector sanitario, mi gremio es el gremio con más ego, pero decirle al paciente que puede comer lo que le da la gana no está bien. Creo que somos muy adictos al sufrimiento. Yo creo que el 99% de las personas que atiendo siempre lloran. En los centros de quimioterapia no deberían haber azúcar, pero al final del día la responsabilidad al 100% es de cada persona que sale del consultorio. This is Create What Matters. Hola a todos y todas, bienvenidas. Yo soy Leti Hola, buenas, yo soy Ale. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Inner Compass o Brújula Interna, que tenemos hoy una persona muy especial aquí con nosotros, que es doctora Ariana Lara, una médica que ha hecho del cuerpo humano su mapa, pero también del alma su brújula. Qué lindo, ¿no? Es médica integrativa y nos va a contar todo qué es esto, qué significa, por qué. Especialista en microbiota, salud hormonal y bienestar emocional. Cómo las cosas están de una manera o de otra conectadas. Y a lo largo de su carrera ha profundizado en el estudio del microbioma, la salud hormonal femenina, la medicina emocional y cómo de una manera o de otra estamos conectados y cómo somos sistémicos. Muy bienvenida. Gracias por venir a estar aquí con nosotros hoy. Y nos cuenta un poco cómo llegas hoy a esta conversación y qué emociones traes contigo al compartir este camino de salud y propósito. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchas ganas de tenerte aquí. Yo encantada siempre de poder aportar un granito de arena a las comunidades que tienen cada uno de los sitios donde me han hecho entrevista, porque bueno, creo que si tenemos un conocimiento siempre es importante compartirlo para que pueda llegar a muchas personas, pero sobre todo inspirar a otros profesionales a que también puedan tomar un poquito del camino que nosotros hacemos, porque ya no nos damos abasto, entonces hay que seguir formando, que creo que es parte de mi misión. En relación a las emociones que me traen acá, tiene que ver un poco con mi historia de vida. Bueno, yo soy médica, cirujana, graduada de una universidad convencional de toda la vida en Venezuela. Luego allí, cuando salgo de la universidad, digo, pues yo quiero irme hacia el área quirúrgica, ¿no? Amo el quirófano, creo que es una de las cosas que más me apasiona. Comienzo a hacer cirugía pediátrica, 2 años, luego hago cirugía general y luego ya el hospital donde estaba en Venezuela estaba en condiciones tan precarias que ya no se podía operar. Claro, un cirujano que no puede operar no tiene tanto sentido, ¿no? Ahí es donde hago mi primera migración a Colombia con la intención de venirme a España, presentar el MIR, que es lo que hacen los médicos en su base, y iba a estar 6 meses y me quedé 6 años. Entonces, en esos 6 años, sí es verdad que comencé a enfermar a nivel uterino, comencé a tener una serie de problemas y comenzó a partir del fallecimiento de mi madre, que es en el año 2014. Yo migro a Colombia en el año 2016. Encuentro al doctor Carlos Jaramillo, que es un referente en Latinoamérica en relación a la medicina funcional. Voy a consulta con él y me dice, mira, esto del útero hay que tratarlo desde varias caras, ¿no? Entonces, claro, la medicina funcional en ese momento era bastante joven para Latinoamérica. En Estados Unidos ya se venía haciendo un poco de ruido, en España más o menos. ¿Cómo Pero ahí definirías, perdón, la medicina funcional para quien no lo entienda? intentamos ubicar el origen de las enfermedades entendiendo al ser humano desde un todo. Normalmente en la medicina tradicional o en la convencional tenemos signos, síntomas, parámetros que son laboratorio, imágenes, podemos hacer una tomografía, una resonancia magnética, eso nos va a llevar a un diagnóstico y posteriormente lleva a un tratamiento, ¿no? Que esto cuando se necesita es efectivo, pero en la mayoría de los casos no se necesita el tratamiento farmacológico. Una de las cosas que hacemos en la medicina funcional o integrativa es ubicar el origen de la enfermedad siempre en líneas de tiempo. En esas líneas de tiempo vamos desde el origen, es decir, por dónde naciste, parto, cesárea, qué pasa en la infancia, sobre todo traumas. Yo intento hacer mucho énfasis en la parte emocional porque como trabajo hoy día con pacientes oncológicos, ¿qué pasa con el paciente oncológico? Que durante la consulta, cuando yo hago preguntas muy puntuales como ¿ha fallecido alguien? ¿Qué sientes? Y el paciente se desploma, comienza a llorar. Yo creo que el 99% de las personas que atiendo siempre lloran. O sea, o toco una fibra en algo que los hace mover y dice, uff, es que algo me está pasando. Claro, tú entiendes en el año en el que ocurre ese evento traumático, sea el que sea, duelo, separaciones de pareja, relaciones tóxicas, etcétera,
está muy pegado con la activación de la enfermedad. Entonces, dentro de la infancia, traumas importantes como maltrato físico, el abuso sexual, que está muy, muy pegadito con los trastornos de conducta alimentaria, es decir, bueno, bulimia, anorexia, etcétera. Este tipo de patologías, cuando buscamos de dónde vienen, siempre hay algo en la niñez que yo intento, de alguna u otra forma, por medio del alimento, compensar, porque el alimento me genera una emoción, ¿no? O me Ujú, recuerda a algo ujú. donde alguien me está salvando, ¿no? Me está salvando Me tal vez llena mi de algo que cuidador, me falta. pero me llena de Ujú, alguna u otra forma, literalmente en el sentido de la palabra. claro. Entonces, claro, y luego vamos en ese transcurrir revisando un poco en la adultez qué va ocurriendo, ¿no? Ujú. Estrés, por ejemplo, que es desencadenante de muchísimas enfermedades también. Un estrés crónico, no es igual el estrés que tengo que correr porque me van a robar, que Ujú, este es necesario para la vida con una elevación de adrenalina ujú, normal, a una elevación del cortisol que puede ser muy prolongada en el tiempo y que lleva al cuerpo a intoxicarse por cortisol. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos en la medicina integrativa es indagar todo lo que podamos por todas las líneas que se puedan para tratar de entender de dónde viene la enfermedad para que la terapia o lo que se tenga que hacer, uno, no sea solo un tratamiento por vía oral, es decir, que yo tenga que optar por el fármaco, que normalmente en la medicina funcional no se opta, pero cuando se necesita, en casos extremos o muy puntuales o en fases muy agudas, se tienen consideraciones. Como médicos estamos autorizados para. Ahora, ¿es la primera opción? No. La segunda, irnos hacia la parte de suplementación, que es un complemento importante, ¿no? Entender cuál es ese suplemento que va a necesitar el paciente y ya luego buscar otras terapias. Ejemplo, terapias por vía endovenosa como la sueroterapia, la ozonoterapia. Podemos hacer terapias de constelaciones, que esto a mí, el que lo quiera hacer, que vamos, que me gusta, todo aquello que tengas que resolver por cada uno de tus linajes ayuda y ayuda muchísimo. Entonces, es como ir averiguando de una manera muy individual qué va necesitando cada persona para identificar esa etiqueta, que es el diagnóstico, que a mí yo siempre le digo etiqueta porque al final la persona se lo atribuye tanto que termina sintiendo la enfermedad sin incluso tenerla en tanta actividad. No ujú, sé si me explico con esto, pero te dicen tengo claro. gastritis, Se, entonces claro, se sugestionan. totalmente, van por la vida diciendo, es que yo tengo gastritis, no puedo comer esto porque tengo gastritis, no me, tal cosa, claro, ya vas mentalmente creando lo que el cuerpo cree al 100% y lo manifiesta. Entonces, por eso les digo, no te metas en la etiqueta del diagnóstico, es importante identificar de dónde viene, pero una vez se identifica hay que trabajar desde un todo, y Ujú. desde un todo implica cambiar todo aquello que te llevó a enfermar. Esta es una corriente de medicina quizás un poco, vamos a decir, innovadora, nueva, dentro de unas corrientes de medicina donde te vas a donde un doctor tradicional y solo te ve pues tus números, tu cortisol, pero quizás no va más allá, no te pide otros exámenes, ¿no? Y siento yo como, bueno, paciente que la medicina todavía tiene esa tendencia, ¿no? De que no se integra tanto las emociones o no te preguntan, se ve como más un número que como este ente, como humanos que somos holísticos, o como tú dices, el origen, de dónde vienen las emociones. ¿Cuál fue el paso que, a partir de interactuar con este doctor y de ver cómo estabas tú, que te llevó a decidir ir por este camino? ¿Cuáles fueron estos primeros pacientes o estos primeros casos que tuviste de sanación o de ayudar a otras personas a partir de integrar estas herramientas? ¿Cómo fue ese comienzo? Para mí el desencadenante fue el diagnóstico que me dieron a mí porque me diagnostican con 26 años con un endometrioma. Un endometrioma es un tumor benigno Ujú, sobre el útero que forma parte de una endometriosis, es decir, la capa más externa del útero en su interior comienza a migrar. Y entonces, claro, cuando me diagnostican el endometrioma, el manejo terapéutico de los cientos de ginecólogos que consulté fue operarme Mm, vale. por el tamaño, porque tenía mucho dolor, sangrado, etcétera. Ujú. Claro, operarme implicaba quitarme una parte importante de mi ovario. Con ujú. 26 años tenía bastante claro que yo quería ser madre, no me quería quitar con menos Esa posibilidades, posibilidad, claro, por porque supuesto. bajaba mi posibilidad. Y claro, el tratamiento aquí es también usar anticonceptivos, sobre todo tratamiento con progesterona, que sería el tratamiento adecuado para esto. Cuando voy donde Carlos y veo que él me dice, mira, es que esto tiene mucha relación con tu intestino, estás en un estado disbiótico, comienza a trabajar sobre tu microbiota, allí es donde comienza a sonar, que es esto de la microbiota, claro, en la Porque eso no universidad. te lo habían dicho en la... En la universidad te dan microbiología, te dan bioquímica,
Y sí es verdad que tienes un módulo de parásitos, de bacterias, de virus, etcétera, cada uno de manera individual. Como microbiota, esa palabra no se usaba en ese momento flora intestinal, que es mucho más común, que tienes una diarrea, para la flora intestinal, tómate unos probióticos. Sí. Pero claro, cuando él me dice, tu microbiota está en disbiosis, es decir, no tienes un balance allí, comencemos a trabajar en el intestino y yo decido separarme en ese momento con la persona que estaba y eso fue un gran cambio en mi salud. Y yo dije, vale, me hago un rastreo endometrial unos meses después y veo que el endometrioma no estaba. Entonces digo, claro, esto me parece bastante interesante, Claro. como este hombre trabajando una cosa que ni siquiera era directamente sobre el útero, sino era sobre mi intestino, Y que te dijeron que te operes. y que me habían dicho que me quitaban una parte de mi ovario y que ahora no me tengo que quitar una parte de mi ovario porque yo no aprendo sobre esto. O Claro. sea, lo primero que hice en ese momento fue un máster en nutrición clínica. Dije, pues yo quiero saber de alimentación. Normalmente en la carrera de medicina no nos hablan de nutrición. O sea, los médicos tenemos cero idea de nutrición. Sí es verdad que nos dan bioquímica, dentro de bioquímica nos dan metabolismo, pero no hay una correlación de bioquímica en segundo año de medicina, que eso es empezando la carrera, a sexto año aplicándolo en la clínica. Un paciente, ¿cómo puede entender o cómo le hablo de alimentación sin en los conceptos errados que aprendí yo hace 17 años cuando estudié medicina, que era el colesterol, si está alto es malo, el huevo eleva el colesterol, etcétera, que ya esto un poquito lo hemos ido cambiando, ¿no? Pero que existen todavía médicos que creen que las grasas son malas, etcétera. Sí. Entonces, claro, era como decir, Jolín, o sea, como esto, trabajando desde encontrarme algo que era el intestino, no me está tratando ni siquiera el útero, pero corrijo el ovario. Sí. O sea, para mí era como muy interesante y hago este primer máster, luego me meto mucho en la parte deportiva porque me encanta el deporte, entonces, claro, hago luego una formación en nutrición deportiva, luego hago otra en personal training, que era como parte de lo que me gustaba en el mundo del culturismo, que se tiene mucho en Latinoamérica. Sí. Ahí estuve metido un tiempito sin usar ningún tipo de anabólico. De hecho, no competí porque me obligaban a usar anabólicos. O sea, estabas también compitiendo. Yo me preparé para Te competir en el 2019, Ah, wow. pero en ese momento era Estabas en justo, Colombia todavía. vivía en Colombia todavía. Claro, en ese momento mi preparador me dice, mira, sales de la categoría bikini, porque comencé a entrenar tanto, claro, yo soy de piel morena, la piel morena a nivel de masa muscular, cuando le metes un entreno muy fuerte, creces. O sea, claro, salgo de la categoría bikini y me dicen, en la categoría bikini no te aceptan. Tenemos que ir a la siguiente categoría, pero para entrar a la siguiente categoría hay que ayudarte porque no llegas tú sola a la siguiente categoría. Wow. Y claro, ahí se lo comentó Carlos y Carlos me dice, si te pones anabólico, sabes que vuelves nuevamente atrás. Y yo le dije, claro. O sea, no tenía sentido meterme ningún tipo de sustancia y ahí es donde decido no tirar hacia esa área, pero sí es verdad que comencé a trabajar con muchas personas que estaban ahí dentro, que tú en redes sociales se vende bastante bien, ¿no? Porque los ves físicamente musculosos y las mujeres unos cuadritos y esos deltoides y tal. Y luego cuando le hacen unas analíticas, vamos, que destruidos por dentro hasta más no poder, inflamados con grasa abdominal, que tú dices, pero a ver que no tienes ni un rollito por fuera porque solo tocas la piel, pero la grasa encima de los órganos, que es mucho más peligrosa que la grasa visceral, era así. Y tú decías, pero como esta gente vende tanto por redes sociales, viéndose tan bien, porque la gente consume por lo que ve, básicamente. No sé sé, que también el que te marketing- podías ver como cachas y perfecto que por dentro No, tenía sí. grasa y Uf, eso hay muchísimo. De hecho, mi preparador de ese momento hizo algo que se llama priapismo por una complicación de uno de los anabólicos que estaba usando, que es una erección sostenida y muy dolorosa. Y esto es una complicación o luego hacen sus efectos rebotes, sobre todo en el posciclo, que este es el que mejor se tiene que llevar, que es otra historia. Sí. Tienen unas complicaciones, baja de testosterona, pierden la libido, bueno, un montón de cosas. O sea que esto es un mundo bastante... muy heavy. Sí, depende un poco de lo que se meta cada uno, sí, pero lo que quiero decir con esto, que no todo lo que se ve bien por fuera está bien por dentro. Claro. ¿Y esto se sostiene por cuánto tiempo? Digo, ¿cuánto tiempo puede una persona así sostener manteniendo? Porque imagino que tiene una vida útil también, ¿no? Ya, yo creo Como que 10 años máximo y después no puedes más trabajar en ese tipo de cosas porque si no se... hasta que la enfermedad aparece o hasta que fallecen. Muchos fallecen. Y ahí es donde tú dices, bueno, pero ¿por qué si estaba tan sano, no? Sí. Y el concepto sano es Claro. porque me veo bien. Me pueden hacer un infarto agudo al miocardio. O sea, que se pueden infartar porque pueden llevar al cuerpo un estrés tal o tienen, depende del tipo de alimentación también, no necesariamente por tener un colesterol alto vas a tener una placa de ateroma, que es una placa que se forma en las arterias, sino que puedes obstruirlas por también
parte del azúcar que inflama el endotelio vascular, es decir, las arterias tienen una pared, yo inflamo esa pared, pasa una bolita de grasa, por explicarlo de una manera sencilla, me pego en esa bolita de grasa y si esa bolita de grasa se pega en las coronarias, tapo las coronarias. No llega sangre al corazón, esa parte donde no llega sangre no hay oxígeno y lo que no hay oxígeno entra en isquemia, muere. Y eso es el infarto. Entonces, claro, estos chicos, hasta que no aparece una enfermedad gorda o una lesión osteoarticular, qué sé yo, me lo invento. Bueno, Ronnie Coleman, que está en silla de ruedas, lesiones de columna por pesos que no sí. tolera el cuerpo en sí a nivel de biomecánica. O sea, la vida útil va a ser hasta que los detonen, porque normalmente cuando entran allí es muy difícil, Volver. sí, que lo dejen. O sea, no quiere decir que todo, hay mucha gente que lo ha dejado, Claro. pero cuando lo dejan, claro, cambia tanto el cuerpo, o sea, literalmente se espichan, o sea, que a nivel corporal les hace sentir muy mal. Entonces, prefiero seguir tirando todo lo que pueda. A lo mejor no son tan continuos los ciclos, pero lo siguen haciendo. Realmente es como un tipo de una droga, ¿no? Tal vez. Sí, claro, verte al espejo tan fuerte con un bíceps de este tamaño, madre mía, y luego verte flaco, Claro, a Sí. lo mejor no quieres volver allí. ¿Y claro. consideraste? No, en su ¿Nunca? momento no. Cuando, o sea, yo sí quise participar en bikini, Sí. porque comencé a entrenar y a entrenar era como, "Uf, esto me gusta", y aumentar y incrementaba. Y ya cuando tienes un preparador, claro, el preparador te va presionando y vas viendo muchos cambios. Y a nivel corporal dices, uff, esto me gusta. Claramente hoy me veo y veo las fotos en ese momento y digo, madre mía, ¿yo en qué drogas me estaba metiendo? Claro. Porque claro, eres así de delgada, musculosa. O sea, eres como muy delgada, pero con mucho, con músculo. Claro. Entonces es un cuerpo totalmente, vamos, que no quisiera hoy día. Y en su momento me gustaba tanto, iba a mis clases de poses, porque tienes que ir a unas clases de como de pasarelas que hacen las misas y tal. Y eso es complicadísimo, esto es peor que las de modelaje. Y yo decía, pues me gusta, sí, yo quiero participar. Pero ya luego cuando vi que podía comprometer mi salud, no, porque no tenía sentido, no iba a valer la pena. Claro. Y sobre todo porque en ese momento ya yo quería hacer lo que hacía Carlos, que él era quien me estaba inspirando y yo decía, esto no va a ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Y Claro. para mí ser fiel a mí es mucho más importante. Qué bonito. Sí. Claro. ¿Qué ocurre dentro de una doctora, en este caso, tu camino profesional, cuando te das cuenta de que no solo es suficiente con tratar el síntoma? ¿Qué otras herramientas sueles incorporar cuando tratas a tus pacientes? Me recuerdo haber tenido una sesión contigo donde me hiciste preguntas que doctores, nunca ningún doctor me ha hecho y he pasado por muchos por tener hipotiroidismo muchos años de mi vida y me preguntaste, me acuerdo, temas sobre cómo fue el parto de mi madre y le tuve que escribir a preguntar una serie de preguntas que jamás me habían hecho. Entonces, ¿qué pasa con esto que has vivido en Colombia, que pues practicas ahora en España, cuando empiezas a tratar más allá del síntoma? ¿Qué casos has visto? Sé que también trabajas con pacientes oncológicos, sé que muchos te visitan, se pegan tremendos viajes desde Londres o desde otras ciudades para venir a verte. ¿Qué empieza a pasar con pacientes a través de tratar desde la raíz? ¿Y qué herramientas sueles incorporar en general? Sé que cada paciente es un mundo, que no podemos generalizar, pero ¿cuáles son esas herramientas que tú empiezas a utilizar a partir de Carlos Jaramillo y a pesar también, y a partir del camino que has venido recorriendo, que también es un cóctel propio y una metodología propia? Sí, yo creo que, bueno, siempre partir de la base, cómo se alimentan, eso forma parte del cuestionario, ¿no? ¿Cuál es tu base de alimentación? Si bien yo intento no ser tan agresiva con la alimentación, porque intento en lo que puedo ser bastante empática, como por qué estás comiendo de esa manera, ¿no? Agresiva si quieres decir quitar muchas cosas. Sí, o sea, sí es verdad que cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. En el paciente oncológico yo no doy mucha tregua, es como tu vida está aquí literalmente en peligro, o sea, hay que hacerlo sí o sí, pero depende, si vienen con trastornos de conducta alimentaria, hay que ir con mucho cuidado. Porque cuando quitamos lo podemos generar mucha ansiedad, podemos generar estados de depresión, entonces hay que entender mucho al paciente. Pero sí es verdad que la alimentación es algo que intentamos modificar de una manera muy individualizada, pero intentamos siempre modificar. Patrones más o menos alimentarios que uso, cetogénica, por ejemplo, que en el plato tenemos más fuentes de grasa, proteína animal, pocos hidratos, dentro de los hidratos son buenos hidratos, yo tiro más por la fibra, almidones, depende si entrena o no entrena, yo siempre tengo en consideración mucho la parte deportiva porque parte de mi consulta entra la parte deportiva, entonces trato como de mezclar todo lo que he ido aprendiendo en el tiempo. Sí.
Luego viene lo que es la parte de suplementación, que yo siempre les digo, el suplemento no puede ser el medicamento. Claro. Porque muchos pacientes vienen por la suplementación como rescate de esto va a cubrir el fármaco. Es decir, ahora me voy a tomar de por vida este suplemento que va a representar un losartán, un enalapril, un fármaco. No, tienes que entender que el suplemento es un coadyuvante que va a ayudar en el proceso para sacarte de ese estado. Es un rescate en la fase aguda. Tú llegas muy mal, te ponemos una suplementación, pero tú tienes que entender que la base para corregir tu cuerpo va en cómo te alimentas, cómo gestionas tus emociones, la conexión, bueno, somos muy pro conexión con el sol y con la tierra. Yo siempre los mando a descalzarse donde puedas. O sea, conéctate con la tierra, que esto va a permitir que hagas ese intercambio de electrones, porque al final somos muchos átomos juntos, que esto siempre me lo discuten, ¿no? Porque esto no tiene base científica. Sí, hay muchas cosas que decimos que a lo mejor no va a tener el respaldo científico que tiene la medicina convencional o otras áreas del sector salud, porque no todo el mundo quiere invertir en esto, porque sabemos que hay muchas cosas que se benefician, la industria alimentaria, la industria farmacéutica. Es decir, yo porque quiero invertir en un trabajo de investigación cuando sé que tengo mucho en contra o cuando me estoy beneficiando de esto. Normalmente cuando buscamos artículos para mostrar, son artículos que en conflictos de interés no tienen ninguno. La mayoría te dice, no hay nadie que me haya financiado este trabajo de investigación. Y hacer un trabajo de investigación muy bien hecho, en este caso los metaanálisis, es mucho dinero. O sea, normalmente yo no puedo decir, bueno, hoy voy a hacer un trabajo de investigación con mis ahorros. A lo mejor me dejo los ahorros aquí. Entonces, claro, por eso no hay tanto respaldo científico y por eso hay que decirle a la gente, conéctate con la tierra cuando tiene una cefalea. Es gratis. Claro, O sea, claro. tomar el sol es gratis. No es beneficioso para nadie. Depende de dónde vives, pero sí. Bueno, Barcelona es gratis, pero si vives en algún otro lugar puede no ser tan gratis. Bueno, y tomar la tierra, claro, aquí justo discutimos mucho con Leti de estos temas, sobre justo el tema de la base científica. Yo creo que ella te quiere preguntar muchas cosas aquí. Claro. Yo lo que te puedo decir aquí es que yo trabajé en la industria alimenticia por mucho tiempo, trabajé en Pepsi, no me da miedo decirlo, y muchos de estos estudios que se pagaban para lanzar diferentes productos saludables, entre comillas, pues esta corporación y muchas grandes corporaciones están detrás de financiar estos estudios para apoyar esta tendencia de que estos productos pues son saludables o no te van a matar, ¿sabes? Entonces, claro, ahí se abre un melón importante y bueno, Leti, teníamos mucha curiosidad de preguntarte esto porque creo que el tema científico y de estas nuevas terapias, pues nada, Leti. No, creo que yo soy muy fan de comer cosas sanas. Yo como sana, entreno mucho y creo mucho en estar, no necesariamente conectada, pero creo que lo más simple y lo más básico posible. Por eso para mí, por ejemplo, cuando la gente habla mucho también de espiritualidad, para mí la espiritualidad es más básica posible, que es estar bien consigo mismo, hacer terapia y buscar sentir las emociones. Para mí el más básico del punto de vista de comida, del punto de vista de entrenamiento, del punto de vista de sentimientos y emociones, y sé a ti te hace bien y creo sí que nos hace muy bien estar conectado con la naturaleza, por ejemplo. Para mí una de las cosas que más extraño de Brasil, desde Brasil en aquí y ahora Barcelona, estamos ahora en la primavera, por más que esto no va a salir en la primavera, está linda Barcelona, me encanta ver el verde, veo que me cambia el humor, me cambia la manera de ser, simplemente por tener más sol, por tener más verde, y entonces estoy súper de acuerdo con todo esto. Creo que mucho más lo que tengo que te preguntar son algunas de las cosas que a veces sí son vendidas muchas veces para la gente como milagros y que va a ser la solución. Y entonces sé que, por ejemplo, la terapia de ozono es una cosa que se cuestiona mucho también muchas veces. ¿Y cómo tratas de esto cuando este tipo de cosas se pregunta, sabes? Y entonces yo tomo probiótico todos los días, creo mucho en la biota, para mí es cómo me trato y mi cuerpo, entonces hago suplementación también, entonces quería mucho escucharte, pero cada cuerpo es uno. Es uno, sí. Entonces sí. quería mucho escucharte de este tipo, de algunas de las cosas que utilizas hoy, que sabemos que principalmente, así como tenemos los fármacos, la industria wellness también se beneficia mucho de vender un montón de cosas que no funcionan. Principalmente a mujeres que todos los días estamos siendo influenciadas en Instagram y otros lugares así, que tenemos que ser de una determinada manera. Tú mismo estabas hablando ahora
de ser súper flaca y ser como Ya, ya. la persona que no tiene absolutamente ninguna grasa en el cuerpo, celulitis, entonces ni se habla, ¿sabes? Ujú. Entonces creo que esas cosas muchas veces, ¿cómo podemos diferenciar y cómo tú eliges lo que sí trabajas y no trabaja? Basada en la idea de que ni todo va a ser probado desde el punto de vista científico. Ya. Y cómo ayudas a las personas que trabajan contigo a seleccionar y a elegir mejor lo que sí funciona para mí y que no funciona. Es un poco eso que quería te escuchar. Bueno, lo primero, en relación que no existe nada milagroso, ¿vale? Que la Claro. expectativa del paciente siempre es, me voy a curar en 2 días. No, cariño, vienes 20 años de tu vida posiblemente haciéndole mucho daño a tu cuerpo. No pretendas que en 2 semanas te vas a sentir increíblemente bien. Y yo soy bastante honesta en este sentido. ¿Por qué? Porque el paciente luego entra en estados de ansiedad. Pero todavía tengo dolor. Sí, vas a tener dolor. Hay días que se te va a seguir hinchando la panza y no pasa nada, porque forma parte del proceso de sanación. Un proceso de sanación, un sistema gastrointestinal, se puede tardar el paciente fácilmente 2 años. Y hay que ser honesto con el paciente y no decirle, yo te voy a vender la dieta milagrosa, que en 2 semanas te vas a bajar 10 kilos y te vas a curar. No, esto no existe, porque eso no es ser humano. Tiene que empezar con eso, que es una responsabilidad que como médico tienes, claro. Es un Totalmente. protocolo a largo plazo. Claro, primero es escuchar mucho al paciente, o sea, tener una escucha muy activa, por eso no son consultas cortas, son consultas muy largas, y en esas consultas largas tú decir, vale, voy identificando qué es la prioridad, por dónde vamos a comenzar. Segundo, el paciente también va sintiendo los cambios según lo que va experimentando. Ejemplo, tal vez se enfermaba 5 veces al año y exponiéndose al sol dejó de enfermarse. ¿Vale? Esto no te tengo que convencer yo. Lo estás experimentando tú, te estás dando cuenta que al aumentar tus niveles de vitamina D, teniendo un buen hígado y tener una buena exposición al sol con alimentos que ayuden en este proceso, vas a mejorar tu sistema inmunológico y no te vas a enfermar tanto. Ah, vale. Por eso es que cuando vienen a las consultas de control, yo siempre intento rescatar qué fue lo positivo y validar lo positivo desde lo estás haciendo bien. Yo siempre digo, yo soy una guía donde tengo un conocimiento para compartirte, pero al final del día la responsabilidad al 100% es de cada persona que sale del consultorio. ¿Por qué? Porque tú decides si lo haces o no lo haces. Tú decides si terminas la relación tóxica o te sigues quedando allí. Y eso es extremadamente importante. Y en el caso de la parte emocional también vamos usando terapias. Ejemplo, yo hace poco experimenté con celar con caballos. Es algo que yo quise hacer. Yo todo lo que pauto lo he experimentado, absolutamente todo. Ozono lo he hecho, hidroterapia de colon lo he hecho, sueroterapia lo hago, tratamiento por vía oral en suplementación lo hago. De hecho, trabajar con marcas a mí me cuesta mucho porque soy muy fastidiosa y ser fastidiosa es que este ingrediente no. Y no me interesa, que te voy a pagar tanto. No, es que eso no se trata de dinero. De hecho, una marca hace poco me dijo, ¿por qué métete en el código de afiliado? Y le dije, a mí no me apetece tener ningún código de afiliado. Si la gente le apetece, yo te voy a recomendar porque me parece que tu producto es increíble. No porque yo me quiero beneficiar de esto, porque no vivo de lo que me da una marca, vivo de lo que yo hago como mi trabajo profesional. Pero recomendarte para mí no es importante si me das un código o no, si voy a ganar dinero o no. A mí me interesa es que tu producto sea un buen producto. ¿Por qué? Porque al final mi nombre está en juego. O sea, tú estás confiando en lo que yo te estoy La diciendo. salud de tus pacientes, ¿no? La salud, claro. Porque yo no puedo intentar recuperar a alguien enfermándolo a la vez, ¿no? No, yo te voy a dar esta proteína que es maravillosa para llevarte al gimnasio. No existe a día de hoy una proteína buena para entrenar en España que yo conozca. ¿En qué sentido? Que la mayoría de las proteínas son whey protein, son buenas proteínas que para el entrenamiento va bien, pero tienes que saber si esa paciente tiene resistencia a la insulina o no. Ese paciente, da igual el sexo. Entonces, claro, cuando tú revisas esto, dices una whey protein puede ir a favor o en contra. ¿Por qué? Porque la whey protein va a estimular a la insulina, que es una hormona que hace crecer cosas. Entonces, en el entrenamiento de fuerza va increíblemente bien porque me va a hacer crecer el músculo, pero si tengo una resistencia a la insulina, me va a empeorar un síndrome ovario poliquístico. Entonces, a mí me interesa recomendar una proteína whey. Aquí me caerá un montón de gente. No, realmente no soy muy partidaria de las proteínas whey. Depende, hay contexto de contexto, pero no es un tipo de proteína que me guste. Ah, la voy a recomendar porque tengo un código maravilloso. No. La creatina también se ha vuelto muy famosa, ¿no? A mí la creatina es un suplemento que a nivel deportivo y a nivel de deterioro cognitivo en pacientes de edad avanzada me gusta mucho. O
sea, tiene un nivel de evidencia bastante interesante. Hay gente que la discute, pero vamos, que más allá de lo que puede ayudar a nivel deportivo, a nivel de salud, tiene cada vez más líneas de investigación Sí, interesantes. yo vi muchas cosas, incluso estábamos hablando justo Mark y yo, que ahora están empezando a ver que incluso en personas, claro, que están siempre conectadas, como dijiste, al deporte, pero es posible también ayudar a personas que no necesariamente tienen una vida tan activa así y que es algo que necesitamos, incluso las mujeres más grandes. Y eso me encanta, ese tipo de cosas, que finalmente tenemos estudios que son específicos para mujeres y específico para mujeres que están con menopausia, Perimenopausia, y sí. perimenopausia, que son cosas muy importantes también, que por muchos años no tuvimos ningún tipo de estudio porque no teníamos inversión suficiente para este tipo de cosas. Claro, por ejemplo, me hablaba hoy Eva, la chica que estaba entrevistando en la mañana, del uso de aceites esenciales Ujú. sobre la vulva e intravaginal. Claro, esto es para Terapia mejorar vaginal es todo un tópico también y por- que tópico, sí, sí, por sí. contexto, estabas hablando con ella de temas de toxicidad, ¿correcto? Sí, ella Sí. tiene su Instagram, se llama Casa Sin Tóxicos, su divulgación va Sí. de su casa sin tóxicos, Sí. pero entra mucho en el mundo de los aceites esenciales, que a mí me gusta muchísimo. Y claro, en el mundo de los aceites esenciales tienes para todo. No solo, la mayoría de las veces se usan para trabajar la microbiota, pacientes con SIBO, una enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, pero que en la parte hormonal femenina, claro, ¿cuál es la primera opción si vas al ginecólogo? Ponerte hormonas. Testosterona generalmente de Claro, poner. tú Es lo primero que te dan. es lo primero que te van a ofrecer. O te lo ofrecen tópica, que yo prefiero la tópica que la que te vas a inyectar, o en Pelé. Pelé es un dispositivo que se puede poner en el tejido celular subcutáneo, es decir, en la grasa, y luego se sutura y eso libera hormonas. Esto el cuerpo lo rechaza de una manera impresionante. La mayoría de las mujeres que invierten en esto a los 2 meses lo han perdido. Y también tampoco ves grandes cambios en la analítica. Entonces entender también, esta mujer llegó a la perimenopausia o a la menopausia, primero, ¿a qué edad? Porque a lo mejor llegaste a los 35 y no a tus 45, 50, esto es interesantísimo. Luego, cuando te toque, que es el cierre de tu ciclo, perfecto, entenderlo desde dónde viene, pero también bien cuáles son tus bases. Cuando comienzan a cambiar esas bases, cuando entran en esta fase, no tiene que ser la que vivieron nuestras abuelas, nuestras madres, sí, que era calores y pasarla fatal y pérdida la libido, sino que hoy día existen muchas terapias naturales que permiten estar en esas etapas muy bien cuidadas y entender todos los procesos y cambios que trae consigo. Y cuando estábamos hablando de medicina, creo que está mucho más claro que es la medicina integrativa, pero creo que también un tema que aún no se discute suficiente es la prevención y no la reacción a lo que tenemos. Perdón. Medicina reactiva versus preventiva. Exacto. Y estábamos mirando un poco los datos de España y que España aún sigue mucho abajo, por debajo del promedio de la Unión Europea, de cuánto que se invierte por persona en la medicina preventiva. Pero al mismo tiempo estábamos viendo que, por ejemplo, por español estamos hablando de más o menos 100 euros y Unión Europea sería más o menos 200 euros por persona. Y una de las cosas que estábamos mirando por otro lado es que la verdad los españoles, casi 40% de ellos y de nosotros, ahora estoy poniendo como los españoles ya aquí, hacen chequeos de salud preventivo, que está bien porque está mucho, la Unión Europea es de 34%. Entonces, lo que quiero saber es qué barreras aún ves y que impiden una mayor adopción de estas prácticas. ¿Cuándo y cómo ves que deberíamos empezar y cuáles son los mínimos que deberíamos hacer como personas para prevenir y para buscar cuidar de nosotros y no simplemente reaccionar a lo que tenemos? ¿Y cómo ves el sistema de salud, principalmente el sistema de salud de España y otros países, porque conoces a muchos? ¿Cuáles son las diferencias y cómo ves esto desde el punto de vista de inversión? Vale, espero no salir deportada después de esto. No, ¿por qué? Fíjate, en relación al sistema de salud de España, yo lo dije hace un tiempo en uno de los episodios de mi podcast, hablando un poco de que deberían cambiar muchas cosas, ¿no? Empecemos primero por cambiar la mentalidad de los médicos. Esto es difícil. ¿Por qué? Porque del gremio del sector sanitario, mi gremio es el gremio con más ego. Sí, o sea, estamos como en la pirámide, somos los que pautamos, somos los prescriptores, entonces decidimos, tomamos muchas cosas
Y lo primero que tienes que hacer es desaprender para aprender algo nuevo. Desaprender lo que nos enseñaron en la universidad y lo que nos dice la ciencia, etcétera, es muy complicado. Entonces, la barrera más grande es quién prescribe, Ujú, quién tiene al paciente al frente, porque si el que tiene al paciente al frente es súper estructurado, ujú. es bastante complicado que pueda ser flexible y entender una megadosis de vitamina C para un paciente oncológico puede ser extremadamente interesante para mejorar su cáncer. No porque no tiene evidencia científica, sí existe. Que no la quieres leer o que no la quieres leer con la permeabilidad que se necesita para poderlo entender desde el beneficio que va a hacer en el paciente, porque al final la vitamina C es un efecto citotóxico en la célula tumoral, pero si no quieres, no existe manera de. Ujú. O sea, la principal barrera va a ser educar desde otra área, de una manera general, que cada uno desde su especialidad pueda tener un enfoque un poco más amplio. Otra limitante, el tiempo. Los tiempos de consulta, pero que eso da igual, España o cualquier país del mundo, que tengo muchísimos pacientes en Estados Unidos, son 15 minutos por paciente. No, aquí En- son 10. bueno, yo no he consultado nunca, pero porque más o menos va por ahí. Claro. Pero claro, en 10 minutos que yo que te puedo preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Por qué vienes? Ajá, Y este es el tratamiento, ¿no? ajá. O sea, yo no a lo mejor tú me dices, es que me siento un poco fatigada y a lo mejor tu fatiga es una fatiga adrenal. Y una fatiga adrenal es que tienes el cortisol muy alto porque estás en un trabajo que no te gusta, estás muy estresada y esto está llevando a tu glándula suprarrenal, que es una glándula que está encima del riñón, a no funcionar de manera eficiente. Ujú, Pero para yo poder saber eso, te tengo que preguntar cómo estás durmiendo, cómo ujú. estás en tu trabajo. ¿Esto es algo que se hace en la práctica? Y es el ambiente también, ¿no? Porque el ambiente nos condiciona mucho de, como dices, tu trabajo, tu pareja, Sí, el entorno, sí. la nutrición también, de todas estas cosas que ni siquiera, pues, ni te preguntas. Tú tienes que indagar mucho y también eso tiene una correlación con invertir mucho, porque creo Claro, que como no hay un sistema y ahora nos terminas de contar de que la medicina preventiva, pues, por supuesto, no está en el sistema público ni tampoco a nivel seguros, o sea, realmente pocas personas que tienen esta iniciativa y la inversión y el privilegio de poder tomar la iniciativa de revisarse esto antes de que pase, pues esta es una condición importante también, ¿no? El hecho de que yo pueda acceder a todos los exámenes de microbiota, de claro, todo, de sin verme que mi sea bateo pago. total, Claro, porque no te lo reconocen, es muy difícil que esto pase. claro. Lo tercero, ahí iba a ese punto. Mm. La parte de prevenir, claro, implica hacer analíticas, pero las analíticas no son solo hacerte un colesterol y unos Exacto. triglicéridos. Ujú. O sea, las analíticas realmente, por lo menos una vez al año, el paciente puede tener una homocisteína, una insulina. ¿Qué pasa? Que son exámenes de laboratorio costosos para el Estado. Total. Pero fíjate, yo mañana doy una ponencia en biocultura donde hablo de fatiga crónica. Ujú. Y entonces, claro, cuando yo estoy revisando para montarme en la ponencia, veo que el 65% de la población está fatigada o cansada. A lo mejor no tiene etiqueta, ¿no? No tiene un diagnóstico. 65% de la población Qué está fuerte. cansada a nivel mundial. O sea, esto es una cifra importante. Ujú, Y eso lleva a una pérdida de 411 billones anuales. ujú. Esto parece una tontería, porque tú dices, a ver, si yo tengo una persona que se siente mal, va a estar consultando constantemente al sistema, lo cual esto lleva a una incapacidad. pérdida. Sí. Esa incapacidad es una pérdida, pero también hay otras industrias que se benefician. Sí. Entonces es como entender, porque yo no creo que yo sea la única que sepa que hay 411 billones de anuales perdidos por gente cansada. Claro. O sea, los estados lo conocen. Y las Entonces, bajas laborales tienen un récord histórico. histórico, Sí, claro, cada vez hay más bajas, sí. pero no solo la física, las psicológicas. Exactamente. Sí, total. O sea, hay un nivel de ansiedad, de estrés y de situaciones personales donde ya yo no tolero estar allí. Ujú. Yo digo, jolín, claro, esto hay que verlo desde varias caras Claro, y un llamado de atención que yo siempre he hecho y ojalá el presidente de la Asociación de Cáncer en España, en 2 oportunidades le he pedido, vamos a conversar. ¿Por qué? Porque al trabajar con pacientes oncológicos, el paciente oncológico es un paciente muy vulnerable y que al Ujú. acceso de las terapias alternativas tiene que sacar de donde no tiene. claro. Ujú. Y hay muchas cosas que le benefician, muchas cosas que deberían ser instauradas por el Estado. Pero vamos a poner un ejemplo. El Estado no le interesa, el paciente sigue sacando de su bolsillo, perfecto. En los centros de quimioterapia, usa esta cámara. En los centros de quimioterapia no deberían haber azúcar. ¿Cómo es Sí. posible que el paciente esté recibiendo una Un quimioterapia Nesquik. Sí. y me estés dando un postrecito?
pero a ver, que si no estamos entendiendo cómo un procesado puede inflamar a una persona que ya de por sí está inflamada, que está recibiendo un químico, que yo no tengo nada en contra de la quimio, aquí no voy a hacer ni para acá ni para allá, creo que, bueno, tiene sus cosas, pero el punto es que si le estás pasando una quimioterapia, que es un tratamiento bastante agresivo para el cuerpo, que tiene una funcionalidad, acabar con la célula tumoral, perfecto. No lo inflames más de lo que el paciente ya va inflamado. Sí. Porque posiblemente el origen de ese cáncer sea lo que nosotros conversamos mucho, que no tiene respaldo tampoco en la medicina convencional, que es el efecto Warburg, ¿no? Que es donde la célula tumoral usa el azúcar como fuente de energía y esa fuente de energía hace que aunque tú tengas un gen, tú puedes tener un gen para cáncer, todos los tenemos. Al final todos tenemos células tumorales a diario. Existen una serie de células en nuestro cuerpo que están acabando con esas células cancerígenas, ¿no? Si estamos bien. Sí. Y entra en un estado de apoptosis. Apoptosis es la célula se suicida, muere. Una célula mala, muere. Cuando la célula no muere, que entra en un error, que eso se va por la replicación del ADN, es donde se forma una célula tumoral. O sea, la célula tumoral es una célula que estaba dañada, que no estaba funcionando bien, pero por mutaciones que ocurren en el cuerpo, crece en forma de tumor. Claro, ¿qué pasa con esto? Que cuando yo entiendo el tratamiento desde cuál puede ser el origen, porque tú puedes tener un gen para la enfermedad, pero ¿qué activó el gen? Claro. Porque todos podemos tener genes, ¿por qué no todos activamos genes? O porque todos, después de lo que pasó en el 2020, no hubo fallecimiento mundial. Hubo unas personas que sí, unas personas que no. Sí. ¿De qué depende? ¿Del virus o del individuo? Al final eres tú, cada uno de esas personas que están recibiendo los tratamientos o lo que se está haciendo, lo que va a determinar si funciona o no. Y de eso va a ser la quimioterapia de una manera, pero entendiendo también qué ocasiona eso. Y entender la alimentación como una parte fundamental, que aquí da igual, yo soy muy pro dieta cetogénica en cáncer, no aplica para todos los tipos de cáncer. Entiendo que muchos oncólogos digan que no, pero decirle al paciente que puede comer lo que le da la gana no está bien. Y esto, las cosas como son, hay que decirlo porque es así. No está bien decirle al paciente que le estás dando un diagnóstico de cáncer, que aparte muchas veces, no todos, a mí no me gusta generalizar, dan el diagnóstico de una manera tan agresiva. Tienes un cáncer de tal. Bueno, sí, hay que hacerte quimioterapia. No, tengo un poquito de tacto, que si estuviese allí tu madre, te lo pensarías 2 veces a ver cómo se lo vas a decir. Creo que eso es otro temazo, Ari, de esto, de la parte de la humanidad, no solamente del tiempo, de los minutos, del tiempo que comparte con el paciente para indagar, sino de esa parte humana. Hay un acuerdo hipocrático que se hace, ¿no? De salvar las vidas, pero como se ha vuelto todo un sistema transaccional de números, la parte humana justamente por esta medicina que es integrativa, que te ve como un todo y no como un número, de que te pregunta realmente qué te está pasando y te ve como Alejandra, como Leticia, como Mark, es fundamental y creo que tiene que ser un paso muy grande que ojalá algún día lleguemos ahí a partir de cambiar estos paradigmas y de tomarte el tiempo de ver a la gente como es, especialmente para casos de vida o muerte donde un mínimo de empatía, ¿no? O sea, Claro. un mínimo de humanidad al comunicar este tipo de noticias. Sí, sí, yo creo que eso es algo que se ha ido perdiendo y claro, dependiendo un poquito de la especialidad. Yo recuerdo estudiando medicina, muchos profesores decían, claro, el paciente hipertenso, el paciente diabético, no es el hipertenso ni es el diabético, tiene nombre y apellido. O sea, ya lo metes en el grupo de los hipertensos, los diabéticos, esta es la sala de los tal. Dices, jolín, Como no, llega a haber una frialdad. Yo recuerdo que Mucho. tenía amigas mías, doctoras, que tengo muchos en Ecuador, que en sus prácticas de inicios, pues no podían ver a una persona muerta, sabes que al principio que eso causa impresión y tal. Y me decían, bueno, al final hacían un tipo de graduación de que ya comían al lado de esto, ¿sabes? O sea, se vuelve, se vuelve frío, Sí, ¿no? se pierde la sensibilidad, Exactamente. 100%. Sí, hay especialidades dentro de la medicina que te llevan a ese lugar. Porque al final, por ejemplo, yo cuando hice cirugía, que estaba en un hospital muy peligroso de Caracas, cuando digo muy peligroso, claro, ¿Sí? ¿En qué sentido? en el sentido de que te llegaba tanto el delincuente que le disparaba a la persona, a la víctima, y los tenías los dos en el área de trauma shock. Entonces, claro, eran heridas por proyectiles de armas de fuego o llegaban con armas blancas. Yo recuerdo un paciente que llegó con un arma blanca, un cuchillo en el riñón. Claro, y te llegaban luego los enemigos a buscarle. O sea, era un hospital, Candela, eso no se vive en España. Yo digo siempre, háganse unas pasantías por allí, porque vamos, que Latinoamérica al ser tan violento, Claro. tú
vives unas cosas que tú dices, o tengo una actitud lo suficientemente fuerte para poder lidiar con esta gente. Yo recuerdo una vez que nos llegó una paciente con un edema de glotis porque era alérgica a las gambas y ella comió gambas. Y entonces, claro, se le cerró la glotis, es lo que permite que tú respires. O sea, esto se cierra, no está No hay respirando. oxígeno. Y claro, mi hospital era totalmente quirúrgico. Mi compañera de guardia dice, mira, yo tengo una mascarilla, me bajo una adrenalina, no sé qué. Bueno, le hicimos de todas esas personas. Pero hubo cosas que no se podían hacer y que había que remitirla a otro hospital. La familia, que era una familia que a lo mejor estaba muy acostumbrada a la violencia, nos amenazaron de muerte y un montón de cosas. Claro, ahí tú tienes que, cuando te dice, donde te vea te voy a matar, tú dices, bueno, pero por dentro que vamos que está, que... Estás Sí, claro. Pero tienes que tener una actitud tan ruda. tan resiliente. Sí. Pero sí, tienes que tomar una actitud donde tú dices, claro, éramos dos mujeres en una guardia donde Claro. ahí nadie nos iba a defender y claro, nos tocaba estar muy bien paradas. Sí es verdad que hay ciertas áreas donde tú tomas una personalidad, pero eso no quiere decir que pierdas la sensibilidad. Sí. Y no perder la sensibilidad es si el paciente está llorando, tiéndale la mano. Ujú. O sea, o ponte un poquito en su lugar, darle ese espacio. Está llorando, bueno, sí, tienes que irte a tu casa. No, escúchale, abrázale, porque posiblemente es lo que necesita en ese momento. Ujú. Pregúntale cómo se siente. O sea, una pregunta tan sencilla para hacer en consulta es, ¿cómo te sientes hoy? Ujú. Y a lo mejor se desploma y te dice, es que la estoy pasando fatal, en el trabajo me están maltratando, lo que sea. Y tú dices, ah, claro, tú no vienes porque te duele la cabeza, sino el dolor de cabeza es una consecuencia de. Sí. Y ahí empiezas a entender muchas cosas. Sí. Y Ari, dentro del punto de vista de lo que tenemos hoy y lo que estamos pasando como sociedad, ¿cuáles son las emociones que ves que más que más están dañando a nosotros? Que ves así que es un patrón o alguna cosa que ves que se repite muchísimo y que tenemos que tener en cuenta cuánto a punto de vista de emoción o cuánto a punto de vista de que nos estamos haciendo nosotros a nosotros mismos y quizás ni notamos, ¿sabes? Mira, hay una que me parece súper interesante y es la rabia. Ah, porque nos sentimos la rabia o porque tenemos mucha. Porque tiene, o sea, algo que yo, cuando yo comienzo a indagar mucho en la parte emocional de qué pasó, etcétera, hay como mucho rencor a ciertas situaciones, ¿vale? ¿En qué sentido? Si tuve una persona que me maltrató, el perdonar es algo que cuesta y cuesta mucho. Ujú. Y claro, esto lleva a sentir rabia en el sentido de estoy molesto con Ujú. esto que me pasó, no lo entiendo, por eso yo soy muy pro estoicismo, que como vaya viniendo vamos viendo, también entender que hay cosas que no son modificables, Ujú. que hay ciertas situaciones que hay que vivir para entender una transformación en ti, la que sea, que da igual cómo la quieras ver, pero que son necesarias para tu proceso. Y hay personas que esto no lo entienden y quedan muy atrapados allí. Ujú. Entonces, el odiar, el tener resentimiento, el tener rencor, el no perdonar, en la medicina tradicional china, si bien no es mi área, se focaliza mucho en el hígado y es un órgano extremadamente necesario para filtrar absolutamente todo en el cuerpo. Ujú. Si ese filtro no está funcionando, el cuerpo se ensucia, Ujú. en todo el sentido de la palabra. Ujú. Entonces, esta es una emoción que es un denominador bastante común cuando comienzo a ver qué pasó en este año. Duelos no resueltos, Ujú. ¿vale? Hace poco atendí a un paciente con una leucemia y claro, cuando yo le pregunto ciertas cosas de su vida, tal, tu madre, esto y lo otro, falleció, ¿vale? ¿Hace cuánto falleció, tal? ¿Y cómo te sientes con esto? Ujú. Duele. Yo siempre pregunto esta palabra, ¿no? Duele y el paciente dice, sí, y llora. Y cuando llora, dice, vale, ¿cuándo murió tu madre? Hace 20 años. Te sigue doliendo como si hubiese muerto ayer. Entonces, esto no entender que la muerte es parte de nuestro egoísmo, porque al final nos sigue doliendo porque yo extraño, Sí. mi madre tiene 10 años de haber fallecido, yo le echo de menos, pero yo no puedo vivir con le echo de menos y esto me puede inhabilitar en la vida o sentir molestia porque mi madre falleció. No, de hecho, una forma de yo ver la muerte de mi madre es que yo hago hoy día lo que hago a raíz de su muerte. Ujú. Porque si ella no, Transformarlo. transformarlo al 100%. Si ella no hubiese fallecido, yo no hubiese enfermado, yo no hubiese encontrado esta medicina y hoy día no estaría aquí hablando con ustedes. Ujú. De que me la echo de menos no quiere decir que no vea algo en este camino que haya sido beneficioso para mí y para el resto de personas que me escuchan, porque al final yo comunico es para ayudar al otro o para que otro profesional diga, "Pf, es que esto me
resuena conmigo, a mí me gustaría hacerlo. Entonces yo creo que son emociones que hay que primero identificar, Ujú, que cuando las identifica no son tan fáciles de gestionar, porque ujú. tampoco es que yo perdoné al hombre que me violó toda mi vida. Tienes el Claro, derecho de decidir no perdonarle, pero Claro. también en el no perdonarle, ¿qué te hace sentir a ti? No a la otra persona, a la otra persona ya da igual. A lo claro. mejor Claro. ni siquiera está viva, pero en ti, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo se manifiesta en ti? ¿En Ujú, quién lo tienes que resolver? ¿En esa persona o en ti? En ujú. ti. Entonces allí terapias desde hacer ayahuasca, que yo esto, que vamos, que ¿Lo yo has tiro, hecho? yo tiro por donde, que Sí, de esto lo hablamos en su hemos momento. lo hemos hecho, sí. Esto, pues que si te sirve la ayahuasca, maravilloso, que si te sirve constelar, Para perfecto, sacar estas emociones, para para ubicarlas, transitarlas. para transitarlas, para identificarlas, para saber de dónde vienen. Que nuevamente esto no quiere decir que mañana vas a ser la persona más feliz. A lo mejor va a seguir doliendo, pero tiene que doler desde un proceso de identificación de, Ujú. y también permite identificar de dónde viene la enfermedad. Claro, Cuando identificamos de dónde viene la enfermedad es mucho más fácil poder sanar, porque el sí, sanar no es solo alimentarse bien o hacer deporte. Sanar es tener una buena relación con el entorno, tener un trabajo que te guste, tener un buen control del estrés, conectarte con la tierra, recibir sol. O sea, va son mucho más muchas allá cosas. de las Conectarte creencias que con uno tu habla. espiritualidad, sea cual sea. Aquí no se trata de si creo en Dios o no creo en Dios, si creo en la iglesia o no creo en la iglesia, ¿qué es espiritualidad para ti? Ujú. Identifícalo en ti para que de esa manera también te ayuden en todas esas líneas. El cuerpo humano no es solo cuerpo físico Ujú. y esa mente rumiante tiene muchas cosas. ¿Dónde Sí. está tu calma? Y nos ¿Qué te tiende a calma? crear enfermedades, ¿no? O sea, creo que con el tema del perdón y las emociones, bueno, ahí Gabor Maté seguramente conoces el trabajo de este psiquiatra que habla mucho de que, especialmente en las mujeres, que suprimimos, él es un doctor, un psiquiatra que ha trabajado también con pacientes en Mm, cuidados paliativos y que se ha dado cuenta, bueno, de muchos cuadros de la importancia de las emociones. Una de esas es que las mujeres nos generamos muchas enfermedades autoinmunes por el hecho mm, de que no expresamos nuestra rabia y estamos hechas para complacer. Y ese ujú, constante complacer hace que pues el cuerpo reaccione de ciertas maneras y pues se desencadenen una serie de escenarios complicados a nivel de salud. Entonces es más importante, es muy importante hablar de todo esto y empezar a un poco traspasar la medicina hacia esta conversación. Y también el tema de la microbiota, que es otro tema del que se ha puesto mucho de moda, ¿no? De ujú. el segundo cerebro. ¿Cómo conectas el trabajo de la microbiota? Porque también hay un poco el tema moda, ¿no? De los probióticos y la gente un poco va, bueno, me tomo 3 probióticos y ya está. ¿Cuál es una manera responsable de gestionar, uno, bueno, las emociones y el cerebro? ¿Qué le podrías decir a nuestra audiencia sobre cómo abordar eso cuando sabemos que son territorios que hay que tocar para estar mejor, más allá de solo vernos pues las cosas básicas que vemos con un doctor tradicional? Si tuviésemos que traducirlo a la parte orgánica, son tres cosas. El Mm, cerebro, efectivamente, que tiene que ver con la microglía, que es ujú, la parte estructural, ¿no? Que es lo que se inflama y lo que ocasiona algo que se llama neuroinflamación, ujú. que me lleva al deterioro cognitivo, es decir, estoy aquí, no sé dónde estoy, no estoy concentrada, estoy perdiendo dónde dejé la taza, dónde dejé las llaves, etcétera. Lo segundo, el sistema inmune, ¿vale? El sistema inmune es extremadamente importante. Si tengo un buen sistema inmune, da igual con lo que yo interactúe. Al Es el final cuerpo. estamos interactuando con virus, bacterias, hongos, parásitos constantemente. Ujú. Si mi sistema inmunológico sabe qué hacer con esto, pues va a ser mucho más fácil de que yo me dé lo que pasó en el 2020 y lo pueda llevar bien o mal, Totalmente. ¿vale? Y lo tercero tiene que ver mucho con el intestino, porque a Ujú, partir del intestino se forma el sistema inmune, el 80% parte de acá. Entonces yo necesito tener buenas bacterias ujú. para yo poder tener un buen comportamiento humano. El comportamiento humano es bidireccional. Es decir, si yo tengo buenas bacterias, sobre todo unas bacterias que son bacterias neuroactivas, que cuando hacemos los estudios avanzados en microbiota es algo que logramos identificar. Yo alucino porque tengo N cantidad de pacientes que los que se lo pueden hacer porque no es un estudio asequible, que la mayoría tienen bacterias neuroactivas pobres, o sea, no tienen nada de bacterias neuroactivas. Y ahí tú entiendes, claro, estás en depresión, tienes ansiedad porque no tienes este tipo de bacterias que son las que permiten tener un buen sistema de comportamiento humano para interactuar con el mundo. Y que también tiene que ver mucho con la producción de serotonina, ¿no? Que Ujú. es un neurotransmisor que se va a permitir de que yo esté relajado, que esté bien. Si yo no tengo buena producción de serotonina, pues mi comportamiento humano tampoco va a ser bien. Y esto lo puedes ver muchísimo, estreñimiento, cuando estamos estreñidos, si lo hemos experimentado, andamos un poquito de mal humor.
O sea, que no estamos como, no, es que cuando tienes estreñimiento, anda mal. Cuando tienes gastritis, fatal. O sea, y vemos cómo el sistema gastrointestinal tiene efectivamente una relación muy grande en cómo nos comportamos y reaccionamos. Sí. Y esto a su vez va a llevar a que el cerebro, que también tiene la barrera hematoencefálica, porque casi siempre se habla de la permeabilidad intestinal, pero también hay permeabilidad cerebral. O sea, así como hay una barrera en el intestino, ese epitelio se abre, que es lo que permite que exista una hiperpermeabilidad y todo entre, que de allí muchas enfermedades autoinmunes. Claro, el cerebro también se permeabiliza. O sea, lo que yo permeabilizo en el cerebro genero inflamación. Claro. Esa inflamación que yo estoy generando en el cerebro hace que mi poder de conexión entre neuronas sea deficiente. Entonces, claro, ahí también estamos un poco tontos, ¿no? No tengo capacidad de tomar decisiones. No tengo capacidad de tomar, claro, no tengo foco, la corteza prefrontal se pierde, el sistema límbico toma mucha fuerza, que es el de emocional o el más primitivo. Entonces, claro, se comienzan a activar muchas cosas dentro del cuerpo que importan. Y para rescatar un poquito la autoexigencia sobre la mujer, claro, fíjate que una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque esto que estás comentando se traduce en aplicarme Botox, ¿vale? En ponerme prótesis mamaria, en hacer modificaciones, en verme bien, usar todas las terapias estéticas que hoy día existen para poder ser validada y pertenecer. Llamada. Sí. Y esto es un llamado de atención también porque, claro, estamos metidas, es como en un denominador común, ¿no? Todas con los labios hechos. Tú dices, madre mía, pero ¿esto qué está pasando? En Latinoamérica se ve un poquito más, pero no quiere decir que Europa no está influenciada porque por las redes sociales se ve la perfección de que tú luego ves a la gente en la vida real y tú dices, bueno, a lo mejor no era tan como yo lo veía ahí. Y tiene caras también, o tiene unas líneas de expresión. Y hoy lo conversaba con Eva y yo decía, claro, hemos perdido el llegar a una edad avanzada con nuestras líneas de expresión, que ya ves a la de 60 años sin líneas de expresión, tú dices, pues llegar a los 60 años es así, eso es estar bien. No, envejecer es tan rico de una manera que tú digas, pues me siento bien con esto que estoy experimentando. Y eso no quiere decir que tengas que perder el autocuidado. Eso no quiere decir que tú no te quieres ir a dar un masaje, hacerte tu rutina de skincare, que esto está maravilloso, solo si es verdad que quiero llevar como mensaje que si esto se va a tener en consideración, se tome también en cuenta que puede perjudicar en tu salud. Que seas responsable de lo que puede perjudicar en tu salud. Porque si para ti es importante un diseño de sonrisa, porque eso, qué sé yo, has tenido los dientes torcidos toda tu vida y el diseño de sonrisa te permite sonreír bonito y te gusta, vale, entiende que eso no forma parte de tu cuerpo, que a corto, mediano, largo plazo puede traer consecuencias y que tanto vale la pena sonreír bonito para que otro lo vea bonito porque tú no te estás aceptando, porque al final el otro va a percibir lo que tú tienes de inseguridad. La ¿no? energía Mi se inseguridad, siente. la energía se siente. Si mi inseguridad Por más es que tengas esta sonrisa. claro, sí. Los labios, Si tú llegas diciendo a una sala, me encanta mi celulitis, no va a haber nadie que haga un comentario sobre esto. ¿Por qué? Porque tú misma estás validando que a ti te gustan tus celulitis. Claro. mis canas. Y ahí inhabilitas al entorno por una manera impresionante. Claro, Ari, porque todo el tema de la energía, de pues, tener todo pues, muy bien puesto, a la sonrisa, a veces de diferentes procedimientos estéticos que te haces, la energía, como dices, ¿no? Cuando nos presentamos en un lugar, igual pues entramos con energía donde no estamos seguros y nos trabajamos desde ahí. Claro. ¿Cómo ves percibe. esto en consulta? ¿Qué es un poco lo que nos querías decir a través de estos puntos? Bueno, tiene que ver un poco con esos procedimientos estéticos que llegan los pacientes, claro, llegan tal vez con un diseño de sonrisa y llegan con una enfermedad autoinmune. Entonces, claro, hay una tú dices, asociación. hay una correlación, que sí es verdad que no puedes tener tanto respaldo científico para esto, te van a salir más de un odontólogo diciéndote no existe, pero cuando se vuelve un denominador común en consulta, claro, también una evidencia basada en lo que tú vas viendo en consulta. Esa práctica clínica al final, yo tengo más de 10 años haciendo esto, o sea, que te va dando mucho tacto, te va diciendo, uff, que toco aquí, está inflamado, vale, ¿esto por dónde viene? Entonces, cuando comienzas a hacer esa correlación, ¿qué procedimientos estéticos traes de base? El síndrome de Asia, que yo esto lo divulgué hace poco porque llevo prótesis mamaria, yo me puse prótesis mamaria hace 10 años y esto, claro, la gente cada vez que ve que se nota,
me caen encima de decir, pero tú, ¿cómo vas a hablar de esto si llevas esas bolsas tóxicas? Sí, yo entiendo que son unas bolsas tóxicas, que hacer la explantación, que es algo que quiero hacer, no es sencillo en todo el sentido de la ¿Quieres palabra. hacerlo? Sí, quiero hacerlo, pero sí es verdad que tengo que hacerlo en el momento donde yo esté, que lo quiero hacer porque yo lo quiero hacer y no por estar influenciada ni obligada por la gente que cree que tengo que hacerlo. Claro. Y tener el tiempo también para recuperarme, porque es un procedimiento donde incluye sacar las prótesis en bloque, se saca la prótesis mamaria, lo que traiga la prótesis mamaria consigo y luego la reconstrucción. Y las reconstrucciones no siempre son lo que tú crees que va a ser. Puede estar mejor o puede estar peor. Entonces, claro, cuando yo hablé de síndrome de Asia, en su momento existieron muchísimas mujeres identificadas porque al final una prótesis mamaria es un adyuvante. Un adyuvante es un cuerpo extraño que da igual si es una prótesis mamaria, que puede ser unas carillas, como puede ser llevar una prótesis de cadera. O incluso Botox, como decías. O incluso el Botox, claro. Entonces, claro, son externos, tu cuerpo no lo reconoce como suyo. En el momento que yo lo hice no tenía el conocimiento que tengo hoy día no lo haría. También en ese momento la gente de mi época lo hacía muy frecuente Claro. en Latinoamérica, que en Europa no se entendía tanto, pero que allí era como, bueno, esto es lo normal. Sí. ¿El normal de dónde? Hay que entender cuáles eran las inseguridades por las cuales lo hice yo y el Sí. resto de personas. Sí. Pero cuando logras tener esto identificado, tú dices, vale, esta enfermedad autoinmune viene de aquí. Vamos a intentar, si se puede, mover ese adyuvante. Un Botox, posiblemente no. Bueno, ya pasan 6 meses y deja de tener reactivación, pero no lo vuelves a hacer. Entonces entiende que un vitiligo, por ejemplo, tiene mucha relación con muchas cosas, pero cosas tan sencillas del diario, el maquillaje, que también a mí yo soy muy coqueta, que a mí me gusta andar con mis cositas, ¿no? Y entonces, claro, por ahí también me tira. Y yo tengo que salir y mostrar las marcas de maquillaje que uso, que son bio, que están certificadas, que tienen tal cosa y tal, para que la gente entienda de que lo hago porque me gusta, porque es que me divierto haciéndolo, pero busco las mejores opciones dentro de lo que hay porque lo hay. Porque existe. Aquí lo importante es como la alimentación. ¿Comer saludable es aburrido? No, es aburrido si no sabes cocinar, si no tienes creatividad, si no Sí. buscas opciones, porque cuando buscas opciones comes riquísimo. Y cuidándote, exactamente igual para el cuidado de lo que tú quieras en tu cuerpo. Que te gusta tal cosa, pues hay opciones, hay marcas de pinturas de uñas que son sin tóxico, existen muchas cosas. Y la piel hay que tenerla mucho en consideración porque, claro, debajo de la piel, al existir tejido celular subcutáneo, sobre todo el rostro, que es muy vascularizado, o sea, si tenemos una herida en cara, eso es un sangrerío y es una cosita así. Al estar tan vascularizado, todo lo que nosotros ponemos en cara, en rutinas diarias, etcétera, porque esta es la crema más cara que venden en Francia y es maravilloso y te quita todas las arrugas, lo cual es falso, pero que vamos, que tiene un montón de cosas, claro, cuando penetra esos vasos sanguíneos, yo siempre los denomino como la mayor autopista que tiene el cuerpo, lleva todo. Entonces al final terminas con un hígado que está detoxificando mal, es decir, que los tóxicos están ahí colapsando el pobre hígado y nuevamente si el filtro de la casa está dañado, hay basura en casa. Entonces, parte de la estética no quiere decir que no te cuides, no quiere decir que no te quieras arreglar, que eso va de una manera individual, como quieras, que quieres hacer un maquillaje maravilloso, te sientes bien, bonito, así, perfecto. Lo tienes que transmitir, al final Sí. lo que decíamos, ¿no? Es la energía de una persona, puede llegar como quiera, pero es que llega con una energía y tú dices, pero es que no consumimos por lo que estamos viendo, sino por lo que estamos sintiendo. Al final es un sentir constantemente. Pero busca las mejores opciones dentro y ser responsable si te vas a hacer algo, yo en este caso, las cosas que siento, soy responsable de la decisión que tomé hace 10 años. Claro. Claro, No tenía conocimiento, perfecto, pero soy responsable de la decisión. claro, que tiene que venir desde muy dentro y desde mucha coherencia y dejándote guiar por un médico. Te voy a hacer 3 preguntas flash para responder, porque hay tanta riqueza en la conversación que tenemos que invitarte otra vez y creo que tocar tantos temas. Primera pregunta, Ari. Si tuvieras aquí al gremio de médicos de España, digamos, o del mundo, ¿cuál es un mensaje contundente que les mandarías? En Él una está oración. buscando que me deporten. Después de aquí, bueno, fue un gusto, me encanta España. El jamoncito, Repítelo Rosalía, el todo. jamón, yo que soy fan del jamón, madre mía. ¿Qué mensaje le mandarías al gremio médico tradicional que, pues, que está tratando pues, para que cambie, para que transforme? ¿Cuál sería el Sí, mensaje? mira, a todos mis colegas dentro de la medicina convencional, uno,
entender que lo que nos dieron en la universidad durante muchísimos años está bien, pero que hasta ahí no llega el ser humano, que existe un pasito más allá. Y entender al ser humano desde un todo, entender que es cuerpo, alma, mente, que siente, que padece, tener esa sensibilidad, escucharle, prestarle atención por el motivo por el que está viniendo, yo creo que va a hacer que nuestras consultas sean muchísimo más efectivas al momento de tratar, sea de donde quieras tratar, pero por lo menos permitirte escuchar y también desaprender un poco lo que hemos aprendido durante años para aprender conceptos nuevos que posiblemente van a hacer que nuestros pacientes, que es el enfoque de absolutamente todo, puedan sanar, porque yo creo que es el objetivo de todos en sí, de diferentes maneras, pero al final es un denominador común. Claro que sí. La siguiente, una práctica que te haya cambiado tu salud, si tuvieras que escoger una. La alimentación, definitivamente. La alimentación. Sí. La alimentación. Pensé la misma, entonces estoy bien. Sí, la alimentación es, si bien no creo que haya sido todo lo que me llevó a sanar, pero sí es verdad que yo venía de una alimentación occidental muy llena de hidratos de carbono, que cuando la mejoré, pero vamos, o sea, a mí se me olvidaban cosas a los 20 años. Y ya voy para 35, ya no se me olvida. O sea, que debería ser lo contrario. ¿Y qué legado quieres dejar? Con todo el camino que vienes recorriendo, con todo lo que investigas, porque das ponencias, te vi en el Brandea Awards con Irene Millán, un saludo a Irene, y que también estás investigando, estás contribuyendo a no solamente a tus pacientes, sino a cambiar el gremio. ¿Qué legado quieres dejar? Jolín, esto nunca me lo habían preguntado. Tampoco está, primera vez. No lo tenía esto por escrito. Mira, yo creo que yo no tuve la oportunidad en ocasiones, cuando tocamos la fibra del fallecimiento de mi madre, que a mí me hubiese gustado mucho tener en ese momento el conocimiento que tengo hoy día, porque posiblemente no se hubiese complicado como se complicó, que aclaro, mi madre no falleció de cáncer, que muchas veces tiran que yo hago cáncer por esto y no es así, pero no logré llegar a tiempo, ¿no? Tener el conocimiento para. Yo creo que parte de mi comunicación no es solo para que los profesionales de salud digan, jolín, a lo mejor puedo cambiar estas ciertas cosas, sino para que el ser humano entienda la importancia de que el estar aquí tiene que ser para estar lo mejor posible. Y creo que somos muy adictos al sufrimiento, desde todo el sentido de la palabra. Hay gente que le gusta sufrir, y creo que la vida se vino a gozarse un poquito, ¿no? Y para gozarla hay que tener salud. Sin salud, definitivamente se disfruta poca cosa. Palabras súper sabias de nuestra querida Ari. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas Por gracias. favor, tenemos que traerte de vuelta a hablar de temas más concretos, que hay muchos melones que abrir. Así que ya sabéis, Ari, ¿dónde te encontramos? Porque tienes un podcast, publicas, ¿dónde te puede buscar y dónde puede consultar contigo? Gente que quizás pues, necesita también prevenir y actuar con su salud desde un punto de vista preventivo y no reactivo. ¿Dónde te encontramos? En todas, absolutamente todas las plataformas digitales, como doctora Ariana Lara, y allí van a encontrarme por todos lados. Pues nada más pongan doctora Ariana Lara y ya salen todas las cositas. Muy bien. Estupendo, pues muchas gracias, comunidad. Aquí tenéis una conversación más hablando de la brújula interna, del compás interno. Como vemos, es un tema de prevención, de entendernos y de buscar cuáles son las causas para venir a, como muy bien lo dijo la doctora, y como mi co-host brasileño también me enseña mucho, a celebrar, a gozar la vida, a reconocer lo que somos, lo que logramos, lo que vivimos ahora. Así que gracias, suscríbanse a nuestro canal en Spotify, YouTube o donde tengan sus podcasts, y pues ha sido un placer. Hasta la próxima. A ustedes, chicas. Nos vemos. Muchísimas gracias.